le entrego mi vida a Cristo y a partir de allí empiezo en un proceso que ha durado muchos años, muchísimos años, y Dios me mete en un tiempo de liberación. Lo primero fue que en 3 meses yo tenía depresión, ansiedad, pánico, estrés, todas juntas. Y lo primero fue que a los 3 meses yo me di cuenta que no tenía nada. No estaba la depresión, no estaba la ansiedad, no estaba el estrés, se había ido el pánico y había otra, ¿cómo se llama? Estas enfermedades que uno se inventa con la mente, tampoco estaba. Y yo dije, wow, ¿y qué pasó con esto? Y empiezo como que, ¿será porque estoy viniendo a la iglesia? No tenía idea de qué pasaba, no sabía, pero yo sabía que algo se había ido y que había algo que ya no estaba en mí. Pero claro, fíjese que siempre fui sensible a que Dios me hablara. Y yo no sé por qué, bueno, en ese momento no lo entendía, Dios me hablaba y yo le podía entender. Y al tiempo yo me pongo a orar y a preguntarle a Dios, o sea, ¿qué pasó? Aquí que me quitaste, veo que no tengo esto y esto y esto y lo otro. Y llega un momento que Dios me hace saber que Él me libertó de esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que ya yo tenía 7, 8 años llena de depresión, llena de estrés, llena de ansiedad y llena de pánico. ¿Qué pasa? Que cuando una persona pasa tanto tiempo en un estado desequilibrado completamente como ese, uno abre portales en el mundo espiritual. Y claro que a esos lugares y a esas personas entran demonios. No puede ser que una persona esté toda 7 años llena de miedo, llena de tristeza, llena de dolor, pensando única y exclusivamente en la enfermedad, y el enemigo va a ignorar eso. Por supuesto que no. Así que el Señor me hace saber que Él me libertó de espíritus que tenían control en mí con respecto a todas estas enfermedades, que todos sabemos que todas están asociadas al alma. Entonces allí Dios hace una liberación, pero también me hace saber que mis nervios estaban destrozados, porque acuérdense que una persona todo el tiempo ansiosa, todo el tiempo llena de tristezas y de temores y de ansiedades, se le desequilibra todo su sistema. Entonces el Señor me hace saber que Él me libertó de los espíritus, pero que ahora tengo que lidiar con mi naturaleza, con mi sistema. Ahora tengo que yo misma empezar a trabajar junto con el espíritu. ¿Para qué? Para que todo eso como que agarre un equilibrio y todo eso se calmara. Así que pasaron varios años, no fue rápido, pero pasaron varios años como para estabilizarme en esa área de mi vida. Luego también recibí una liberación porque yo siempre tenía el cuello, en mi cuello siempre tenía algo aquí que me apretaba. Yo sentía que tenía una apretazón aquí en mi cuello horrible, casi no podía hablar, me trancaba, tosía, no podía adorar, no podía cantar alabanzas, nada en la iglesia. Así que yo llegaba después que pasaban las alabanzas. Eso fue la solución que le encontré. Pero yo quería cantar las alabanzas. Pero resulta que, como no me salían, me ponía a toser y me daban beriberi. Yo decía, bueno, llegamos cuando ya vayan a predicar. Y así era que hacíamos. Hasta que un día la inconformidad no me hizo estar bien con esa decisión. ¿Qué sucede? Que empezamos a llegar cuando comenzaba el culto y luego vienen las alabanzas y viene la predicación. Entonces yo estaba en las alabanzas calladita, pero estaba ahí a veces medio abría un poquito la boca y ya. Pero un día yo decía, pero yo estaba orando y yo decía, yo quiero cantar. Y yo veía que todas cantaban y levantaban manos y hacían de todo, pero yo no podía. Así que yo empecé como que a decirle a Dios que por favor me permitiera cantar, que yo quería también adorarle, expresando con mi cántico las alabanzas, ¿verdad? Y resulta que en ese tiempo, un día voy a la iglesia y empiezo a tratar, usted sabe, suavecito porque me desequilibraba, empezaba a toser y me daba una cosa. Y yo empiezo como que suave,
suave, a tratar, y resulta que cuando llega el momento, yo siento como que algo se desprende de mí, de esta parte de aquí, era de mi cuello, algo se desprende de aquí, ¡pues! Como que sale algo y yo puedo adorar y puedo abrir mi boca y puedo expresar, y la primera sorprendida era yo. Luego salimos de la iglesia y yo hablé en todo el camino, hablé, porque yo estaba impactada, antes no podía hacerlo. Y realmente no sabía lo que había sucedido. Mis primeras liberaciones y sanidades, Dios me las hizo sin yo tener ningún conocimiento de nada, absolutamente ninguno. Yo nunca sabía lo que me había pasado ni lo que Dios había hecho. Así que llegaba a casa y le preguntaba, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué me quitaste? ¿Hiciste todo esto? No le preguntaba a nadie en la iglesia porque no tenía como que esa confianza con nadie y no sabía, no veía ese proceso en nadie más. Así que no sabía a quién preguntarle y yo llegaba y le preguntaba a Dios. Entonces algo había salido de mí. ¿Qué? Yo en ese momento decía, no sé, pero algo me soltó, algo me dejó. Yo dije, como aquel ciego, yo lo único que sé es que antes no podía hablar y ahora hablo, ¿no? Antes no podía adorar y ahora adoro. Eso era lo que yo realmente tomaba en cuenta. Y asimismo, en casa también empecé a tener liberaciones. Ustedes saben esta cosa como es parálisis del sueño. Yo tenía parálisis del sueño. Así que cuando me acostaba, allá me venía aquella cosa, me apretaba el cuello y empezaba el sufrimiento y empezaba a patalear y empezaba porque no podía respirar. Y yo no entendía tampoco qué era eso, ¿verdad? Se me montaba en el pecho, me apretaba el cuello, me tapaba nariz y boca y empezaba yo a sufrir y a patalear y a tratar de deshacerme de eso porque uno queda completamente paralizado y no sabía qué hacer. Así que llega un momento que yo empiezo a decirle, a preguntarle a Dios, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo me deshago esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tengo un sueño donde escucho una voz que me dice, diles Jesús. Di Jesús. Cuando eso venga y se te ponte encima, di Jesús. Por eso es que a veces yo escucho, no sé, tantas cosas y tanta gente hablando, que si no se dice Jesús, se dice Yeshua, que si no se dice esto y no se dice lo otro. Miren, mi hermano, cuando Dios quiere obrar, Dios obra, y cuando el enemigo entiende, el enemigo entiende. Es una autoridad delegada en nosotros, donde el Espíritu Santo está morando. Si usted le quiere decir Jesús, dígale Jesús. Si le quiere decir Yeshua, dígale Yeshua. No hay ningún problema. Pero es usted como hijo marcado con la sangre del Cordero de Dios. Así que en ese tiempo Él me dijo, dile Jesús. ¿Y qué sucedió? Que a los días, cuando llegó esto otra vez, se me monta encima, me monta y yo empiezo con la desesperación, pero lo recuerdo. Y no podía abrir la boca. No abrí mi boca para decirle Jesús, porque yo estaba paralizada. En mi mente empecé a gritar Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando esta cosa, escúchenme bien, en mi mente, no fueron mis labios, no fue el sonido de mi voz, en mi mente, yo empecé a gritar Jesús, esta cosa me soltó. Ahora viene el interrogante para mí. ¿Y cómo es que esto me soltó si no abrí mi boca? Solamente dije Jesús en mi mente y Él me soltó. Empiezo a hacerme preguntas. O sea que Él sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Pero yo empecé a buscar en la Biblia y toda la cosa. Bueno, la Biblia dice que Dios cuida nuestros pensamientos. Y bueno, hay otros estudios por ahí más específicos que hablan también que los pensamientos tienen vibraciones y que el enemigo, pues, tanto Dios como el enemigo lo puede percibir. Así que este es otro tema. Entonces yo empiezo a pensar que esta cosa pues sabe lo que pienso y fue llegándome menos, cada vez se demoraba más tiempo en llegar, ya no eran 3 veces a la semana, sino 2, ya no eran 2, sino 1, y cada vez que venía y me hacía lo mismo, yo llamaba a Jesús. ¿Qué sucedió? Que el Señor me dio sensibilidad en la piel táctil, ¿no? Entonces cuando esto llegaba y me tocaba, ya yo sabía que estaba allí. Inmediatamente yo llamaba a Jesús y solamente hacía así, y yo llamaba a Jesús y quitaba la mano. De esa forma, ese demonio de parálisis de sueño me soltó y más nunca llegó a mi vida. Después de eso, muchas veces en la noche me tocaba ver cantidad de espíritus que yo me acostaba y ellos estaban alrededor de mí. Y yo decía, ¿qué será eso?
no sabía, creo que son espíritus. Y realmente empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que un día entiendo que Él me dice, son espíritus, ellos andan contigo y tú te acuestas y ellos te están esperando que te pares para el día siguiente. Así que yo dormía, realmente eso es lo que hacía, los miraba y dormía. Y ellos se quedaban todos allí caminando para allá y para acá mientras yo dormía. Y no sé, supongo tal cual como me dijo el Señor cuando me paraba al otro día, pues ellos me perseguían. Y todo esto, entonces todo fue una batalla. Mi salud, tuve que luchar por años y tuve muchas sanidades también. Y realmente Dios fue haciendo una obra que fue en mí un proceso. Yo no fui libre a la primera. Gloria a Dios por aquellas personas que son libres de un solo trancazo. Qué maravilloso. En mi caso, como quizás en el de muchas de ustedes es lo mismo, no, sino que han tenido que llevar un proceso y han tenido que ir creciendo en niveles de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Que todo eso me lo fue enseñando el Señor, fue tratando el Espíritu Santo conmigo, fue tratando con mi vida, me decía esto es lo otro, dile así, me enseñaba las escrituras, aquí dice sobre lo que estás viviendo, aquí habla sobre lo que estás pasando. Algunos espíritus venían y me decían, dile de tal forma, a otros me decía, dile de la otra forma, y así fui lidiando con muchas de esas cosas, y les puedo decir que muchas fueron muy profundas. Fueron cosas muy profundas, otras fueron liberaciones que se tardaron años porque habían pactos, y esos pactos el Señor entonces me fue revelando de dónde salían, por qué estaban allí. Tuve que lidiar con algo también que tenía en el caso de mi esposo, y el Señor me dice, él tiene un pacto bajo ignorancia. En su juventud él hizo algo y hay un principado que tiene un derecho legal sobre él por eso que él hizo. Pero el Señor me advierte, él no sabe que hizo eso. Él no lo sabe. Saben que muchos años después, leyendo el libro de Levítico, hay una ofrenda que se le llevaba al Señor por pecados, por ignorancia. Realmente no la busqué porque no tenía pensado decir esto, pero hay una ofrenda que se le llevaba al Señor por pecados, por ignorancia. Y eso está en el libro de Levítico. El otro día lo buscamos y se lo enseño. Entonces ya en ese tiempo esa sí me tocó dura, muy fuerte. Eso fue terrible. Y tuvimos muchos años batallando con eso, muchos años. Principalmente convencer a mi esposo de que tenía eso, y a él le costó mucho, y fue que Dios en un tiempo, no fue inmediatamente, sino un tiempo después, Dios trata con él y le dice, hiciste un pacto, y le enseña el tiempo, el momento, y él reconoce el tiempo y el momento, y entonces ya él empieza junto conmigo a renunciar a ese pacto, a romper y todo, bueno, porque no sabía lo que había hecho y todo esto. Y bueno, aún así fue un proceso muy largo, porque no era un demonito, no era un espíritu inmundo, sino que era un pacto que había hecho con las tinieblas muy fuerte. Allí ya nosotros todo eso lo usó el Señor para enseñarnos cómo cuando hacemos pacto con Él, Dios de pactos, Dios nos toma, nos defiende, y Él es más grande que toda autoridad, demonio, Satanás y quien sea. Él es Dios en la tierra, debajo de la tierra, encima de la tierra, fuera de ella. Dios es Dios. Y cuando entramos en pacto con Dios, Dios nos guarda, nos cuida y transforma nuestras vidas.